Administrativando Abogados. Hola a todos, bienvenidos al canal de YouTube de Administrativando Abogados, en el que también vamos revisando todo lo que ocurre en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que nos afecta. En esta ocasión se ha pronunciado sobre el daño moral y para que nos explique el contenido contamos con José Luis Fuertes. Buenos días. Buenos días, Blanca, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si podría explicarnos en esta ocasión cómo se ha pronunciado el TJUE acerca del daño moral. Bueno, se ha pronunciado en un caso concreto, en el caso de las víctimas de los delitos, no en cualquier otro caso. Pero por analogía, la verdad que es un pronunciamiento, a mi juicio, muy importante. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, digo, pues, mira, muchísimas cosas, pues podríamos decir más progresivo y más garantista que otros tribunales nacionales, ha reconocido la necesidad de cuando hay que indemnizar por daños y perjuicios del tipo que sea, porque ha habido una víctima, en este caso es una víctima de un delito, que muchas veces tienen reconocido por la legislación un derecho a la indemnización, en España también, además de ser indemnizada por los daños y perjuicios concretos, las lesiones en su patrimonio, las lesiones físicas, etcétera, se ha indemnizada también por un concepto llamado daño moral. El daño moral ha sido siempre muy recogido por la jurisprudencia y por la doctrina española. Es más, en la jurisprudencia, en la antigua legislación sobre la responsabilidad patrimonial del Estado, se reconocía incluso expresamente, se decía, por daños y perjuicios, incluso el daño moral. Y luego en derecho civil, cualquier indemnización por daños y perjuicios, por un acto ilícito, bien sea doloso o negligente, pues también, y por supuesto en la responsabilidad civil por los delitos, además de indemnizar a la víctima, el autor del delito tiene que indemnizar a la víctima por todas las lesiones y daños y perjuicios que le ha ocasionado, y también, y es muy corriente, por el daño moral. Y voy a poner un caso muy concreto, que son los casos de los delitos de agresión sexual con violencia. Aparte de los daños y perjuicios físicos, las lesiones, etcétera, pues todo el mundo incluso intuitivamente se da cuenta de que no basta con eso. La víctima ha recibido una agresión tremenda, que no solo con el dinero de lo que le ha costado el hospital y los tal, sino que tiene que ser iniciada por el daño moral de lo que ha sido ese tremendo trauma que ha sufrido a causa del autor del delito. Y normalmente sí que se concede esta indemnización. Lo que pasa es que la jurisprudencia española algunas veces siempre se le acusa un poquito de ser, podemos decir, en un término coloquial, rácana en esto de los daños morales. Y entonces, en los casos de violación, que es como se llama, vamos, el delito antiguo de violación, bueno, pues yo nunca he visto ninguna condena de más de 20.000 euros por daño moral. Hombre, 20.000 euros son 20.000 euros, pero daño moral 20.000 euros, pues bueno, pues bien, es una indemnización, pero poca cosa. En el caso ha habido otras veces, en cambio, no, ¿eh? Otras veces, en el caso de las indemnizaciones que se concedieron por todos los atentados del 11 de marzo, ¿eh? Ahí los daños morales, el tribunal fue generoso y concedió unas indemnizaciones mm, generosas y justas a las víctimas muy elevadas, incluso algunas elevadísimas. Fíjese usted que con motivo de los atentados terroristas una persona queda totalmente inválida, tetraparapléjica, en silla de ruedas para toda su vida. Aparte de indemnizarle por todos los gastos de la dependencia de la pensión, que menos que el Estado compense el terrible daño moral irrecuperable e irreversible que ha tenido esa persona, aunque no haya sido por culpa del Estado, pero el Estado precisamente, pues una de sus funciones, en este caso, es tutelar eso. Eso también puede ocurrir con un delito normal, el que causa el delito, pues a causa de esas lesiones, no basta con que pague la silla de ruedas, etcétera, tiene que comprar el tratamiento médico y las retribuciones que deja de percibir ese señor de por vida por no poder trabajar, sino ante esa aflictivísima situación, pues tiene que compensarle económicamente de forma amplia. Entonces, lo que dice el Tribunal de Justicia es que eso tiene que ser efectivo, que no puede ser simbólico. Esos dos conceptos parece que son tontos, pero no lo son. Porque muchas veces los tribunales se concentraban, pues eso, con los 20.000 euros simbólicos, una especie de tarifa estándar. Decir, bueno, a usted ha sido objeto de un delito de agresión sexual, pues 20.000 euros. Pues bueno, pues no. ¿Por qué van a ser 20.000 euros? Puede ser mucho más o puede ser menos, depende de las circunstancias y de la gravedad y entidad del delito. En el caso de la responsabilidad patrimonial de la administración, que es lo que más me interesa a mí, ese concepto es perfectamente, este criterio es aplicable claramente por analogía. Si un particular es objeto de un daño causado por el funcionamiento de los servicios públicos de una administración y tiene un daño antijurídico
individualizado que no tiene por qué soportar, por eso es antijurídico, no basta con que le indemnicen, tiene perfectamente el derecho a un daño moral. Ha habido veces que una administración pública, de forma completamente ilegal, ha cerrado una explotación industrial porque no le gustaba, sin someterse a ningún procedimiento. Yo he tenido algún caso, he conocido algún caso de eso personalmente. No basta con indemnizar si se gana el asunto del empresario con todos los beneficios que ha dejado de obtener y que ya no tendrá nunca más porque ya el daño es irreversible. Pues, naturalmente, como todo eso ya la empresa ha desaparecido para siempre, es muy normal añadir una cuota de daños morales que lo que dice el Tribunal de Justicia es que tiene que ser efectiva y no simbólica. Hay un libro clásico de Díez Picazo, máximo, uno de los máximos juristas históricos de nuestro derecho civil, eh, que se llama así, El escándalo del daño moral, donde analizó precisamente la jurisprudencia tan restrictiva que existía y dijo que eso no podía ser, que si se reconocía el daño moral no era para indemnizarlo de una forma simbólica y prácticamente inoperante, ¿no? Por eso el libro se llamaba El escándalo del daño moral, un buen libro. ¿Eh? Entonces, bueno, esto tenía que ser, pero ha tardado unos cuantos años en que esto llegue, porque el año es del año 70 por ahí aproximadamente, en que esto llegue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ha llegado felizmente, esperemos que esto se extienda a todos los tribunales de todos los países. Pues muchísimas gracias por explicarnos tan exhaustivamente esta nueva situación, ¿no? Podemos hablar de una nueva situación. Así es. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues nada, gracias a ustedes.